presentarla en estos momentos a la maestra Maritza Secas. Sí, te voy a presentar, voy a leer un poquito de tu currículum, de tu historia. ¿No? No, ¿para qué? Bueno, es que para que más o menos, ligero, no lo voy a leer completo, ligero. Vale. Ok, ella es la licenciada Marisa García Montañez, es licenciada en Psicología, maestra en Ciencias Biomédicas y doctora en Ciencias y Áreas de la Biología Animal de la UNAM, especialista en psicoanálisis en el Instituto Mexicano de Psicoanálisis en el INPAC, psicoanalista humanista, miembro y ex docente del mismo. Tiene un diplomado en logoterapia en la Sociedad Mexicana de Análisis y Existencia Logoterapeuta, instructora del programa de reducción de estrés basado en la atención plena REVAP por la Universidad de Massachusetts, facilitadora del programa de embajadores de Mindfulness y Mindfulness Without Borders. Ok, y bueno, ella realmente es compañera, tiene un currículum muy extenso, es compañera de práctica, compañera de retiros de hace más de 15 años, ya más 17, 18 años por ahí, compañeras de estudio con el psiquiatra Alejandro Córdoba junto con Patricia Torres Septién, que también nos acompaña, compañeras de hace mucho tiempo, Fidalma Matos también, compañeras de práctica. Muchas gracias a todos que se dieron la oportunidad de estar con ella y es un honor tenerte con nosotros. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Betty. Realmente el doctor Córdoba no era mi compañero, fue mi maestro. El doctor Córdoba era psicoanalista humanista, él fue alumno de Eric Fromm y el doctor Córdoba fue mi maestro en el instituto. Y de hecho yo entré a REVAP por el doctor Córdoba. Él fue el que comenzó a enseñarnos mindfulness, atención plena o plena conciencia, que me gusta más, en el instituto, y de esa manera fue como nosotros entramos. Bueno, gracias, Betty. ¿Me podrías permitir? Voy a compartir pantalla. Porque el día de hoy lo que quisiera es es un tema verdaderamente amplio. Ustedes están viendo, déjenme ver aquí, es que como esta no es mi computadora, déjenme ver dónde, bueno, así que se quede. Ah, gracias, mi amor, nada más que se vea solamente esto y que no se vea esto. En la Mac mía lo hago abajo, pero aquí no sé dónde. No importa. Ah, ya lo vi. Gracias, corazón. Listo, gracias. Es que aquí están mis hijas ayudándome, porque así es la vida. Ellas saben más de esto además. Bueno, lo que quisiera el día de hoy es que platicáramos un poquito acerca de las cosas que hay ahora desde el punto de vista de las neurociencias con respecto al tema de plena conciencia. Y entonces quedamos en que le íbamos a llamar Breviario del Mindfulness desde las neurociencias. Y quiero pasar una presentación porque solamente tengo una hora, ¿verdad, Betty? Sí, perfecto. Entonces ya llevamos 12 minutos, entonces ya tengo 12 minutos menos. Entonces, si no me pongo diapositivas, prometo que de aquí no me paro porque es un tema que me apasiona. Entonces, con las diapositivas me voy un poquito más leve. Y yo espero que no les pase esto con las diapositivas. Espero que no sea tan aburrido. Bueno, nada más, de manera muy rápida, lo primero que vale la pena que mencionemos es que las neurociencias forman parte de alguna manera de todo un conjunto de disciplinas que en un momento determinado podríamos englobar dentro de las bases biológicas de la conducta. Las neurociencias, tanto su estructura como su función, y el sistema nervioso central desde su bioquímica, patología o desarrollo de la patología y la farmacología, todo eso cae dentro de las bases biológicas de la conducta y las neurociencias pertenecen a este ámbito. Podríamos decir que las neurociencias, de lo que se trata es del estudio biológico del cerebro, es un estudio totalmente multidisciplinario y ahora vamos desde lo molecular, lo micro, desde lo molecular hasta lo cognitivo-conductual. También podemos decir que la neurociencia cognitiva, que es una nueva manera de entender al cerebro y a la conciencia,
implica una combinación de las neurociencias con la psicología. Lógicamente que esta nueva manera de entender al cerebro lo hacemos desde la neurobiología, desde la psicobiología y desde la psicología cognitiva. ¿Cuál es el objetivo de las neurociencias básicamente? Es procurar explicar el funcionamiento de los millones de neuronas que hay en el cerebro para generar nuestra conducta y cómo el medio ambiente interviene en este funcionamiento, esta interrelación entre el medio ambiente, que decir medio ambiente es un pleonasmo, ¿es medio o es ambiente? Pero bueno, estamos muy acostumbrados a ese pleonasmo. La relación que hay entre el ambiente y el sistema nervioso, todos esos millones de neuronas que por ahí muchos neurólogos, neuropsiquiatras, neurocientíficos, etcétera, dicen que utilizamos prácticamente menos de la octava parte de todos esos millones de neuronas con las que podríamos trabajar y vivir y percibir, y, etcétera, etcétera. Bueno, de alguna manera el objetivo de estas neurociencias es explicar esa relación que hay entre el funcionamiento de esas neuronas, ¿con qué? Con la relación con el ambiente. Otra también podríamos decir que es tratar de descifrar la manera de cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y con el comportamiento, y la otra es transformar la manera de entender nuestras conductas, ¿sí? Porque, claro, la conducta también es multifactorial y la podemos abordar desde múltiples teorías, desde múltiples sistemas. Las neurociencias es una forma de abordar precisamente la explicación de nuestra conducta. ¿Cuáles son algunas áreas relacionadas con las neurociencias? Pues muchísimas: neurofisiología, neurología, neuropsicología, neuropsiquiatría, bla, 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 bla. Es una ciencia que está íntimamente relacionada con muchísimas, pero con muchísimas disciplinas. Y muchísimas más, ¿no? No tiene caso mencionarlas todas, pero es que ahora hay sub de los subespecialidades y subdisciplinas. Ahora sí vamos a entrar con el tema de mindfulness o de plena conciencia. A mí me gusta utilizar más la traducción o la interpretación que se hace de lo que es mindfulness, que la palabra mindfulness, de hecho, fue utilizada desde por ahí de 1914 más o menos, o 13, ya no me acuerdo, por un hombre norteamericano, porque la mayor parte de las personas, o por lo menos yo al principio, y creo que muchas, creíamos que la palabra mindfulness se la había escogido y utilizado por primera vez Jon Kabat-Zinn, y no, gracias amor, fue utilizada por ahí de 1914-1913 por un hombre norteamericano que comenzó a trabajar con este término. Él fue el que le puso incluso, de alguna manera, la traducción que él hizo al español era atención plena, etc. Pero cuando Jon Kabat-Zinn hace el programa de MBCT, de Revap en español, entonces es que muchos nos quedamos al inicio con la idea de que él era el quien le había puesto el término mindfulness a esta herramienta, a esta forma de vivir, lo podríamos decir de varias formas, que viene básicamente, como ustedes lo saben, no voy a platicar de esto, del proceso budista, de la filosofía budista y de la psicología budista, que es el Vipassana. Entonces, nada más vámonos brevemente a mencionar que mindfulness es traducido por Gunaratana como presencia mental, como Thich Nhat Hanh como plena conciencia, como Kabat-Zinn como atención plena, y los neurocientíficos hablan de meditación consciente. El mindfulness es traducido, ¿no? O sea, ¿cómo lo entendemos? Generalmente, ¿cómo entendemos lo que es el mindfulness? Pues mindfulness implica poner atención en un objeto sin juicio en el momento presente. Esa es una de las definiciones que da Kabat-Zinn precisamente. Simplemente implica una práctica de observación de la realidad del objeto. Al final de cuentas, nada más brevemente, recordaremos que el objetivo del mindfulness, ¿cuál es? Hacer conciencia. Y hacemos conciencia, ¿qué significa hacer conciencia? Hacer conciencia significa me doy cuenta de, ¿no? Me doy cuenta de la realidad. Ok. Entonces, si me doy cuenta de la realidad, estoy haciendo conciencia. El objetivo del mindfulness no es ni relajarnos,
no es ni pasarla bien, etcétera. Es simplemente aprender, es una técnica de interiorización que lo que nos va a permitir que es hacer conciencia. El mindfulness, y esto es importante que lo recordemos nada más brevemente, no es ni una práctica religiosa, no es magia, no es mito y tampoco es una técnica metafísica. La definición específica de atención plena de Kabat-Zinn es que mindfulness es la habilidad que consiste en centrar la atención de un modo intencional en un objeto, en el momento presente y sin juzgar. La de Thich Nhat Hanh, que es la que a mí me encanta, de Thai, que la traducimos como plena conciencia, él dice que es el milagro que nos permite ser dueños de nosotros mismos y recuperar la plenitud. Finalmente, el mindfulness desde las neurociencias, que eso es de lo que vamos a tratar de hablar el día de hoy, el mindfulness desde las neurociencias es la relación con la forma en la que el cerebro funciona generando tal o cual conducta. Es el efecto sobre el funcionamiento del cerebro que determina la conducta y también es un vínculo entre la modificación de la conducta, esta como producto de la actividad cerebral en respuesta a esa práctica que hemos dicho que es el mindfulness. Ahora bien, no se nos olvide, por favor, que somos seres integrales. Desafortunadamente, y esto, bueno, no es muy agradable, no vamos a platicar de dónde viene, pero desafortunadamente ahora lo que sucede es que hay tantas subespecialidades que un médico general hace la especialidad en cirugía y luego la subespecialidad en cirugía torácica y bla, bla, bla. Y así nos vamos de subespecialidad en subespecialidad en subespecialidad. Y desafortunadamente entonces cuando un paciente, una persona tiene algún problema, se enferma, va con el médico y le dice, no, tiene usted que ir con el especialista fulano y el especialista con el suero, bla, bla, y se les olvida de alguna manera que los seres humanos somos seres integrales. Y desafortunadamente ahora nada más se les ve el pedacito. Yo les decía a mis alumnos cuando daba clases de fisiología en la Facultad de Medicina, les decía que realmente me preocupaba que algún día llegara uno de ellos a decirme que era especialista en el dedo pulgar de la mano izquierda, no nada más en el dedo pulgar, sino en el de la mano izquierda. Y se nos olvida, ¿por qué? Porque se nos olvida esto, que el ser humano somos seres integrales. Y que afortunadamente hace aproximadamente como, estamos en el 2020, hace aproximadamente como 40 años, Adair y Cohen, uno de ellos psiquiatra, el otro, uno de ellos psicólogo, el otro médico, formaron una especialidad o una disciplina que se llama psiconeuroendocrinología, a través de la cual ellos nos dicen que básicamente son 4 los sistemas que siempre están integrados, que siempre están conectados y que gracias a la conexión de esos 4 sistemas es que nosotros nos podemos considerar seres integrales porque estamos, lo que le pasa al mi dedo pulgar del pie izquierdo lo sabe, mi sistema nervioso lo sabe, mi sistema inmune lo sabe, mi sistema endocrino y lo sabe mi psique, mi psi, mi nos, mis emociones, mi sistema nervioso, etc. Entonces, uno de ellos, el psicológico, es cómo y qué percibimos, nos dice cómo y qué percibimos. El funcionamiento del sistema nervioso, el funcionamiento del cerebro se relaciona con el sistema inmune, que ahora se sabe que es un sistema sensorial. Antes se creía que el sistema inmune nada más eran nuestros soldaditos del cuerpo, que entraba un antígeno y venía y se lo comía y se acabó. No, ahora sabemos perfectamente bien que el sistema inmune es un sistema sensorial. Maravilloso, maravilloso. Hace aproximadamente como unos 25 años, más o menos, salió el primer artículo en el que venían 3 páginas con todas las células inmunes y los receptores que tenían a qué hormonas y las hormonas que sintetizaban esas células. Entonces, cuando por primera vez leímos que un linfocito, por ejemplo, bueno, que las células T sintetizaban hormona del crecimiento, casi creímos que era un artículo que estaba mal hecho y que era una mentira, porque ¿qué tenía que hacer la hormona del crecimiento en una célula T, no? O que las células B
tenían receptores para oxitocina y así por el estilo. Ah, bueno, pues porque da la casualidad de que el sistema endocrino, que es lo que antes se creía que era el único responsable de producir hormonas, nada más quiero decirles que la última definición de hormona es que una hormona es cualquier sustancia secretada endógenamente en el organismo, excepto el humor acuoso y el humor vítreo y el etcétera. Solamente eso. De ahí en fuera, cualquier sustancia secretada endógenamente en el organismo se considera una hormona. Ya no se hace esta diferencia que se hacía hace muchísimos años de, si hablábamos de algo que era secretado, decíamos neurotransmisores. Los neurotransmisores son hormonas, comenzando también porque una hormona, muchas funciones, o una función, varias hormonas. Entonces, simplemente se me ocurre mencionarles que la colecistocinina pancreosimina, que se creía que única y exclusivamente era secretada aquí abajo para regular de alguna manera la función de del páncreas y con relación a la bilis, etcétera, no, da la casualidad de que ahora se ha encontrado que la colecistocinina pancreosimina es el mediador químico, la hormona encargada de la sinapsis en el bulbo olfatorio de muchos animales. No se sabe todavía si de los humanos, pero de muchos animales sí. Por ejemplo, de las ovejitas. Las ovejas reconocen a su madre, un experimento precioso que se hizo. 50 ovejas tuvieron a sus ovejitas, 50 borreguitas tuvieron a sus 50 ovejitas, las dejaron un mes juntas, las separan en un corral, en otro corral más o menos como unos 100 metros de distancia, y después de cierto tiempo liberan a las ovejitas y se van corriendo hacia donde están sus mamás, y ni una sola ovejita se equivocó de mamá, porque las tenían marcadas. Esta ovejita es hija de esta, y esta de esta, y esta de esta, etc. Ni una sola, ni una sola. Comienzan a hacer experimentos y da la casualidad de que la hormona responsable de esa sinapsis en los bulbos olfatorios de esas ovejitas era precisamente la colecistocinina pancreosimina. Esto lo hicieron en Inglaterra. Entonces, a lo que voy es que ahora hormona es todo aquello que se secreta endógenamente en el organismo. No importa si se secreta aquí, si se secreta en el páncreas, si se secreta en la tiroides, a donde sea. Ahora bien, entonces somos seres integrales. ¿Por qué? Porque básicamente estos 4 sistemas están totalmente relacionados. Lo que sabe el sistema nervioso, lo sabe el inmune, lo sabe el endocrino y lo sabe nuestra psiquis, nuestra mente, todo aquello que está relacionado con lo psi, con el comportamiento. Están comunicados los 4, ¿sí? El comportamiento con el endocrino y el sistema inmune y el sistema nervioso, y con el inmune y con el endocrino, y el endocrino. Los 4 están íntimamente relacionados siempre. Por eso es que decimos que ya que estos 4 sistemas se comunican a través de las hormonas, son las grandes chismosas del organismo, entonces somos seres integrales. Ahora bien, si nos basamos en eso y nada más rápidamente recorremos, porque ya vi que son 19, 27, ¿qué es lo que se ha hecho acerca en investigación seria? Y lo que se podía recoger hasta el 2013. Esta gráfica es preciosa, es una gráfica bellísima. No sé si traigo la otra, no me traje la otra. La del 2014, hasta ahí hicieron la gráfica, ya no he vuelto a encontrar más. Pero en el 2013, vean la investigación seria en mindfulness. ¿Cuál era? En el 80, 0 artículos, en el 81, 0. En el 82 sale el primero de Kabat-Zinn, que ahorita vamos a ver rápidamente. Después 1, después 3, después 5, 0, 0, luego 7, y así se va. Y por ahí del 2008, más o menos, comienza a crecer hasta que en el 2013, 547 artículos reportados. Esta gráfica, les digo, no se ha vuelto a hacer. A veces hasta me dan ganas de ponerme a hacer una, pero bueno, para poder actualizar con el 2020, lo único que sí sé es que si nosotros sumábamos eso, daba 2.500 y pico artículos para el 2013. Ahorita, si ustedes en PubMed buscan cosas sobre mindfulness, encuentran 17.787 artículos de revistas indexadas. Ahora bien, ¿cuáles son algunos de los temas que se tocan respecto a mindfulness?
pues, y que tiene que ver con las neurociencias. El tema del estrés, así comenzó. El REVAP no es otra cosa más que reducción del estrés basado en la atención plena, pero también ahora se relaciona con el proceso de la alimentación, con dolor y cáncer, con depresión y ansiedad. Y obviamente lo que tenemos abajo, lo que se ha estudiado por múltiples investigadores es el efecto que tiene sobre el cerebro. Si nos vamos a recordar nada más rápidamente lo que es el REVAP o el MBSR, fundado por John Kabat-Zinn en 1979, en la Clínica de Reducción del Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts. Él lo que hace es un programa que relaciona mindfulness con yoga y la exploración del cuerpo de 9 semanas. La primera publicación, esa que vimos hace rato, en 1982, la conclusión de ese trabajo, no me da tiempo de leer todo, ya me di cuenta que no me da tiempo porque son varios artículos que vienen aquí, pero bueno, el de John Kabat-Zinn creo que fue el primero, vamos a leerlo. Fueron 51 pacientes con dolor crónico sin mejoría con métodos tradicionales. A las 10 semanas de haberles aplicado el programa de REVAP, hubo una reducción mayor que o igual al 33% en la media total de puntuaciones índice del dolor, el de MELSAC, y 50% mostró una reducción mayor que o igual al 50%. La conclusión de este trabajo es que esta forma de práctica se puede utilizar como la base para un programa de comportamiento eficaz en la autorregulación para los pacientes con dolor crónico. Ese fue el primer trabajo que se reportó de mindfulness en 1982. Ahora ustedes no se imaginan que no nada más hay trabajos, sino hay clínicas especialistas en tratar el dolor a través de mindfulness. Y no nada más hay artículos, ahora hay libros completos. Y así nos vamos a ir, no los voy a ir revisando todo, pero bueno, nada más, si nos vamos viendo, hay una cantidad de artículos, estos son los primeros, por eso es que a mí me entusiasman mucho, porque fueron los primeros trabajos que se hicieron en el 92, con 22 pacientes, trastorno de ansiedad generalizada, el REVAP disminuyó ansiedad, pánico con agorafobia y depresión significativamente. Después vienen 3 hombres, que vamos a ver más al rato. A través del REVAP, en el 95, favorece la prevención de la recaída depresiva. Después, en el 95, otros autores, incluyendo a Kabat-Zinn, tanto a los 3 meses como a los 3 años hubo generalización de los resultados por el REVAP en cuanto a ansiedad y depresión. Este hombre, Astin, con 28 sujetos aplicando REVAP, 1, hubo reducción en la sintomatología por estrés, 2, aumento de la sensación general de dominio específico de control y utilización de un modo de aceptar o ceder al control de sus vidas, y 3, las puntuaciones más altas en una medida de las experiencias espirituales. Si no seguimos, venimos con una mujer maravillosa, que ahorita ya tiene más de 12 trabajos, pero bueno, ella tiene muchos trabajos, pero específicamente relacionados con mindfulness. Hay uno que es maravilloso, que es el del 2011, tiene varios, ahorita bueno, correlación de la reducción del estrés con cambios estructurales de la amígdala. La práctica, si puedes tú cerrar el audio, porfis. Ya lo cerró, gracias, Lucy. Entonces, tiene varios relacionados a mindfulness, pero el de la práctica del mindfulness permite incrementar la densidad de la materia gris de regiones cerebrales. Ese fue el hit en su momento. Ese fue el hit de Sara Lazar. ¿Por qué? Porque encontró que meditadores, al hacerles tomografías y escáneres, etcétera, recorridos y demás, se me está yendo el nombre del estudio etcétera, ella encuentra que en los meditadores hay engrosamiento hasta de 6 milímetros, que la verdad para hablar de cerebro es un piquipuchal, sí, hay engrosamiento de la materia gris en regiones cerebrales. Quiere decir que hubo engrosamiento en la corteza del cíngulo, aquí está, hagan de cuenta que mi dedo es la corteza del cíngulo y aquí está el hipocampo, ¿no? Hubo un engrosamiento significativo, sobre todo básicamente ahí, también en zonas temporales y en zonas frontales. Pero la primera que ella encontró es en corteza del cíngulo. Después tiene otros artículos, efectos del mindfulness sobre la modulación anticipatoria del alfa de corteza sensorial, etcétera, etcétera. Pero viene otro, en el 2014, que es precioso, cambios
en la concentración de materia gris en el tallo cerebral, seguidos de intervenciones basadas en la atención plena, están vinculados a la mejoría en el bienestar psicológico. O sea, no nada más relaciona los cambios estructurales que hay en el sistema nervioso, sino que también a través de mindfulness, sino que además lo relaciona ahora con el bienestar psicológico de las personas. Entonces, esto es verdaderamente maravilloso. Y les digo, tiene algunas otras que tienen que ver con esta, la segunda, el mindfulness y la autocompasión en el desorden de ansiedad generalizada. El mindfulness comienza con el cuerpo, la atención somatosensorial y la modulación de arriba hacia abajo de los ritmos alfa corticales en meditación de atención plena, etcétera, etcétera. Resumiendo al azar, miren, aquí estaba lo que les decía yo, ahí está la corteza del cíngulo, está acá arriba, si se fijan, en moradito, y luego por acá está hipocampo, esto que, bueno, dejen ver si tengo, miren, aquí está. Esta es la corteza del cíngulo, es todo esto que está en moradito se engrosó, todo eso, ¿sí? Y todo esto es el hipocampo, ¿de acuerdo? La amígdala está aquí, que es la amígdala, es de las estructuras del sistema nervioso encargadas de la fisiología o de las respuestas fisiológicas a la emoción, por decirlo en 3 palabras. Entonces, si resumimos al azar, por medio, esta era la que quería decir hace rato que se me estaba yendo, por medio de resonancia magnética de 16 sujetos experimentales contra controles, pre y post-REVAP, incrementa la materia gris en hipocampo izquierdo y aumenta el grosor de la corteza cingulada posterior. Eso fue, bueno, maravilloso. ¿Por qué? Porque el hipocampo y esta corteza del cíngulo son estructuras relacionadas con memoria, con aprendizaje, sobre todo, ¿no? Y después cuando encontró que también había cambios, sobre todo en la función y en la respuesta de la amígdala, pues lógicamente que la amígdala se relaciona con esta actitud de reactividad ante un estímulo. En cambio, cuando las personas meditan, cuando hacen práctica de mindfulness, ¿qué es lo que sucede? Que disminuye considerablemente el disparo de la amígdala y por lo tanto entonces la respuesta no es una reactividad, no hay reacción, sino respondemos. De hecho, podríamos decir que en situaciones de estrés, en general, se reacciona. En una situación objetiva, racional, después de REVAP, después de mindfulness, entonces se responde. Si concluimos al azar, se sugiere que la participación del REVAP se asocia con cambios en la concentración de materia gris en regiones del cerebro involucradas en los procesos de aprendizaje y memoria, regulación de las emociones, de procesamiento autorreferencial y la toma de perspectiva. Esa fue la conclusión de los trabajos de Sara Lazar. Y luego viene otro hombre que, entre los más significativos de sus trabajos, ahí ya no le quité el 10, son más, son ahorita como 15, viene uno que es verdaderamente genial, que se llama Las alteraciones en el cerebro y la función inmunitaria producida por la meditación consciente. Tiene muchísimos más, ¿no? La validación de una intervención de control activo en la reducción del estrés basado en la atención plena, exploraciones empíricas de la atención plena, enigmas conceptuales. Ese artículo es una chulada. Estoy buscando el que le hizo a Matthew Richard. No lo encuentro, a lo mejor viene a la siguiente página, pero finalmente este hombre es de los que más ha trabajado haciendo estudios con resonancia magnética precisamente en meditadores. Ese es precioso, Tomar conciencia, la ciencia de la atención plena. Déjenme encontrar, creo que es ese. El Tai Chi, los rápidos cambios en las historias exactas, ese no es, no hay diferencia de atención. No, entonces es en el de Tomar conciencia, la ciencia de la atención plena. Él le hizo resonancia magnética a Matthew Ricard y por eso es que a partir de esos resultados fue que se le comenzó a llamar el hombre más feliz del mundo, a Matthew Ricard, porque él encontró, exactamente, él es Matthew Ricard, y ese es su libro de la felicidad, precisamente. Exacto, ese que Betty nos puso. Bueno, pues Richard Davidson tuvo horas enteras a Matthew Ricard haciéndole la resonancia magnética y Matthew salió con una sonrisa de oreja a oreja. Y entonces Richard le preguntó, ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo puede ser posible que después de estar metido ahí, que es un ruidarajo espantoso el que hace, al estar haciendo el escáner, el recorrido, ¿no? La resonancia, es un sonido. Y él
Matthew salió con una sonrisa y le dijo, pues, me puse a meditar, pues no me dijiste que hiciera eso, pues me puse a meditar, ¿no? Entonces, encontró cambios maravillosos en el cerebro de Matthew Ricard. Ahora viene otro muy interesante que también tiene que ver con Kabat-Zinn. Lo hizo Richard Davidson, pero con Kabat-Zinn también, que son las alteraciones en el cerebro y la función inmunitaria producida en la meditación consciente, que es el que les mencioné antes. Y finalmente, el método fueron 25 sujetos, controles 16, todos un electroencefalograma antes y después de 4 meses de REVAP. Al final del REVAP se les puso la vacuna contra la gripe. Los resultados es que en los meditadores hubo un incremento en la activación anterior del lado izquierdo del cerebro, obviamente, afecto positivo, o sea, el lado izquierdo se relaciona con el afecto positivo, y un aumento en los títulos de anticuerpos a la vacuna. La conclusión de este trabajo es que el REVAP o mindfulness produce efectos sobre el cerebro y sobre la función inmune, y que la meditación cambia al cerebro y a la función inmune. Bueno, muy bien. Ahora nos vamos con algunos otros, simplemente todos ellos, todos esos artículos, déjenme ver la hora para ver si los... chance y si nos dé tiempo. Por ejemplo, este de Kabat-Zinn es interesantísimo. Voy a leer ya nada más los resultados. Pacientes con dolor crónico, se les midió dolor en el momento, estado de ánimo, incluso ansiedad y depresión. Tratamiento, REVAP. Resultados, analgésicos, los analgésicos que los pacientes usaban disminuyeron y hubo sentimientos de autoestima que mejoraron. Eisenberg tiene otro muy interesante, que lo que encontró es una disminución significativa de la presión sanguínea. Eso es interesantísimo. Comparada, no comprada, sino comparada con cuidados tradicionales, pero no hubo una correlación significativa comparada con grupos falsos o placebos. Astin, a través de la meditación, hubo autorregulación intencional de la atención. En general, las terapias mente-cuerpo mejoran diferentes patologías dependiendo del método utilizado. La atención plena alivia el dolor. Tenemos otro de Bishops que, bueno, los resultados que en el presente sabemos muy poco acerca de la efectividad de estas aproximaciones. No obstante, hay evidencia que sugiere que puede esperarse o que estas técnicas prometen algo. Después, Breslin dicen que la meditación ayuda a prevenir la recaída en sujetos exadictos. Ese es buenísimo, porque se han hecho muchos estudios ya en sujetos adictos a través de mindfulness. Después viene otro, enfermos psiquiátricos con distrés. Hubo una revisión muy completa sobre el efecto tranquilizador de la atención plena en enfermos psiquiátricos. Hacen hincapié en este trabajo en que las sesiones se mantengan durante todas las fases de la psicoterapia. Se necesita reforzar la educación formal y el entrenamiento en la práctica de la atención plena en las enfermeras, refinando sus propias capacidades para la meditación, contemplación, autorreflexión y autoconocimiento. Lógico, porque si no, pues si las enfermeras y los médicos van a seguir tratando a los enfermos psiquiátricos de la misma manera, bueno, pues no hay tampoco mucho cambio, porque el trato sería el mismo. Hay uno de Kabat-Zinn en el 98. Lo que usó fue básicamente el REVAP. Es muy largo el trabajo, pero lo que él encontró es que las indicaciones por cassette de REVAP durante la terapia de luz ultravioleta incrementó la mejoría de las lesiones psoriáticas en pacientes con psoriasis. Eso es verdaderamente increíble. Hay muchos otros. El grupo REVAP mostró índices postintervención estadísticamente significativos más bajos que esta prueba. Y el SCL-90 es una prueba para medir estrés. Son 90 reactivos, yo me imagino que algunos de ustedes la han utilizado. Y entonces lo que ellos encontraron es que después del REVAP había mejoría en los sujetos midiéndolos con el SCL-90. Les digo, son 90 reactivos que miden 9 diferentes aspectos del estrés y encontraron una mejoría considerable. Dice, al igual que en los índices de las subescalas para la depresión, para la ansiedad, para los síntomas obsesivos compulsivos, todo eso mide sensibilidad interpersonal, psicosis e ideación paranoide.
que el grupo control. También se demostraron mayores cambios adaptativos estadísticamente significativos en la sensación total de control, en la sensación del yo como fuente de control, mayor capacidad para aceptar o ceder el control en situaciones incontrolables y satisfacción con el nivel de control. Shapiro, que tiene unos trabajos increíbles sobre mindfulness, dice que el grupo de Revap mostró índices postintervención estadísticamente significativos más bajos en el GCI del CSR90. Es prácticamente parecido al de arriba. Y este es un trabajo que hicimos una alumna y una servidora para que ella se recibiera de la licenciatura en psicología, y es el primer trabajo que se hizo en México con mindfulness, con Revap. Lo que hicimos fue trabajar con sujetos que estaban estresados y además también que tenían dolor, algunos. Entonces son 18 sujetos con estrés y con dolor. Se les aplicó el Revap, hubo disminución estadísticamente significativa de estrés y también de dolor. Y al medirle con estos termorreceptores que hay, que son unas etiquetas chiquititas, parecen unos lunarcitos que se ponen aquí en una zona de la mano, se llaman biodots. Cambian de color dependiendo del estado de tensión emocional del sujeto, porque es un lugar en el que hay una gran irrigación sanguínea, se les pone aquí en este lugar, y hubo cambios en la coloración que mostraban disminución de la tensión. Si nos vamos en la parte de abajo, el efecto del Revap para medir estrés fue estadísticamente significativa, 54-73 contra 49-2 en el grupo. Pero el sujeto que presentó mayor cambio fue antes del Revap 70, después del Revap 58. Los biodots, miren, va desde muy tenso, perturbado, alterado, relajado, calmado, muy relajado. Los sujetos llegaban con el número 5, llegaban con tenso, ¿de acuerdo? Y bajaban a un poquito entre alterado y perturbado, 3.62, hubo diferencia significativa. El que llegó más tenso, muy tenso, con 7, y después bajó a 4. Y el EVA de Hutchinson, que mide dolor, EVA quiere decir escala visual análoga, es la forma en la que se mide dolor, es una rayita nada más, es una rayita, y aquí es el número 0 y aquí es el número 1, 10. Y se le dice al sujeto del 0 al 10, ¿a dónde te duele? Y ellos ponen, ¿no? Y entonces uno después mide y dice, pues le duele 4, le duele 8, le duele 9, o le duele 10, o le duele 1. Entonces, esa es la EVA, la escala visual análoga. En el grupo llegaron con 4.46 de dolor y terminaron con 2.1. El sujeto, me acuerdo, era una mujer que la acababan de operar de una hernia discal y llegó con 7.76 y terminó con 1.9. O sea, la mujer llegó sin poder caminar, la sostenían sus hijos para llevarla y sentarla en una silla. Y en las 3 últimas sesiones del Revap, porque fue un Revap tradicional de una vez cada 8 días, llegó caminando y se bajaba sola del coche. Algunos más, hay algunos en que nada más la conclusión, las prácticas mente-cuerpo tienen resultados alentadores para los pacientes con enfermedad cardíaca. Me quedan 10 minutos y entonces nos vamos con Seagal, Tisdale y Williams, que ellos son, primero comenzaron obviamente estudiando Revap en BSR con John Kabat-Zinn, pero después ellos crearon lo que se le llama terapia cognitiva basada en la atención plena, Mindfulness Based Cognitive Therapy, que es el MBCT, y ellos básicamente dicen que este programa es accesible y útil para el uso de entrenamiento de la mente para prevenir y tratar la depresión. Y allá, entonces, a partir de ellos 3, hay también una cantidad de estudios y de trabajos en donde lo que encontramos es, no hubo recaída en procesos depresivos, que es directamente proporcional a la práctica formal. Otro, hubo reducción significativa de ideación suicida en el grupo con este programa, al que se le aplicó este programa. Luego otro, en los sujetos con esta técnica, con el MBCT, se indujo una mayor sincronización de la teta frontal y mejoría clínica y no rumiación, mientras en los controles no hubo cambio alguno. O sea, finalmente, con este tipo de terapia cognitiva basada en el mindfulness se han encontrado mejorías considerables, que si podemos resumirlas en 3 palabras sería que los sujetos con depresión
Uno, se tarda más en aparecer la crisis depresiva y además mejora el proceso depresivo, dejan muchos de esos sujetos de estar depresivos. Después nos vamos nada más muy rápidamente a mencionar algunos de los trabajos que hay. Por ejemplo, mindfulness con dolor. Las migrañas disminuyeron y fueron menos severas. No hubo diferencias estadísticas, pero sí fueron también más cortas y entonces ahí sí hubo diferencias significativamente estadísticas. Después, mindfulness y dolor. Este trabajo es muy interesante porque lo que concluye es que los meditadores perciben el dolor menos desagradable que los controles. Ante la anticipación del estímulo, los meditadores hay menos actividad en la corteza cingulada medial. ¿Se acuerdan lo que hizo Sara Lazar? Y después también hay algo que es muy importante, que la anticipación del dolor hay menor actividad de la corteza prefrontal medial. Nosotros en la corteza prefrontal es en donde tenemos la actividad responsable de las funciones ejecutivas, es decir, de tomar decisiones. Ajá. Entonces, es muy interesante que hay menor actividad en la corteza prefrontal medial después del mindfulness. La conclusión es que la meditación del mindfulness reduce la anticipación y la valoración negativa del dolor. Digo, eso es una maravilla. A través del mindfulness también hay otro estudio, disminución del dolor y reducción de la anticipación del dolor. También otro que tiene que ver con dolor, modulación cognitiva del dolor, implica atención, creencias, condicionamientos, expectativas, estados de ánimo, regulación de respuestas emocionales. El mindfulness atenúa el dolor a través de hacer la práctica, de practicarlo. Y después nos venimos a encontrar lo que hay acerca de mindfulness y cáncer. Ahora hay muchísimos, no, les digo, ahora nos encontramos no solamente artículos, libros completos de personas que se han especializado ya sea en dolor, en cáncer, en depresión, etc. Pero alguno de ellos, por ejemplo, se sintieron menos, son mujeres con cáncer de mama metastásico, de 100 mujeres, 19 participaron, y después de la aplicación de 8 sesiones del REVAP durante 3 veces, se sintieron menos reactivas a la angustia y más receptivas a la idea de la muerte como consecuencia del cáncer. También mejoraron su calidad de vida. Y uno de los temas y de las patologías en las que el mindfulness, aparte de que se ha estudiado mucho, tiene efectos maravillosos, es sobre la ansiedad. ¿Por qué? Porque disminuye la ansiedad, tanto en sujetos con cáncer como en una patología que últimamente afortunadamente está tomándose más en serio, y, porque antes se decía que era histeria, que es la disautonomía del sistema nervioso autónomo, también en sujetos con fibromialgia, etcétera, etcétera. Todas estas patologías se presentan con crisis de ansiedad muy severas y a través del mindfulness disminuye. Mindfulness y trastornos psiquiátricos básicamente va de nuevo, disminuye la ansiedad. Y aquí tenemos a muchos autores. Déjenme ver la hora. No, ya no me da tanto tiempo, entonces mejor les sigo, ya no los leo. Pero hay bastantes. Este es muy interesante, el de las drogas, porque hay uno, vamos a leer primero este y luego les platico el que me encanta. Los resultados de este trabajo es que a través del mindfulness, en 5 de los 6 casos, el programa redujo significativamente el consumo de sustancias. En 4 ensayos comparativos de cada 5, las intervenciones basadas en mindfulness resultaron más eficaces que las condiciones de control. Conclusión, la atención plena puede ayudar a los toxicómanos a aceptar las sensaciones físicas inusuales que podrían ser confundidos con los síntomas de abstinencia, manejar el impulso y no actuar impulsivamente, por lo tanto. Bueno, les voy a platicar rápidamente uno que no puedo dejar de platicar porque me fascina. Es muy largo, pero por eso no lo puse aquí en diapositiva, pero se los platico rápidamente. 90 y 90. 180 sujetos salen de una clínica que hay en Estados Unidos al año de ser tratados precisamente por ser adictos a diferentes sustancias, a diferentes drogas. Los dividen al salir aleatoriamente, 90 y 90. 90 son controles, los otros son experimentales. Los 90 controles
que te vaya bien. Acuérdate, tienes que venir a tus sesiones cada mes y tomar tus medicamentos habituales, etcétera, etcétera. Santa palabra. A los otros 90, el grupo experimental, lo mismo, pero vas a venir a aprender una técnica que se llama fulano y tal, vas a venir a un programa, a realizar un programa, bla, 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 y le aplican el REVAP. Pasa el año, de los 90 que salieron y eran controles, solamente 2 no recayeron y 88 sí. De los 90 experimentales que hicieron el grupo, que fueron el grupo REVAP, solamente 2 recayeron y 88 no. Me encanta platicarlo, porque a mí eso se me hace verdaderamente maravilloso. Ahora, si nos vamos con mindfulness y cerebro, entre las patologías que les platicaba yo que últimamente está en aumento precisamente por la situación de estrés en la que vivimos, es la disautonomía del sistema nervioso autónomo. La vida tan rápida, estresores por todos lados, de todo tipo, etcétera. Entonces, las personas comienzan a secretar cortisol todo el tiempo, pam, 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 cortisol, cortisol, cortisol. Sistema simpático está activo la mayor parte del tiempo. El pobre parasimpático, que es el que nos genera la tranquilidad, entra muy poco porque apenas se está poniendo al sujeto relajado y tranquilo y viene otro estresor, pues va de nuevo el sistema simpático, va de nuevo liberación de cortisol. ¿Qué les quiero decir? ¿No? Entonces, finalmente, el sistema nervioso simpático pierde esa regulación autonómica y por eso se le llama disautonomía. Deja de tener esa autonomía para regular adecuadamente estrés simpático, pero después entra parasimpático, ya cállate simpático, tranquilo, tranquilo, y regresar al organismo a su tranquilidad. Y entonces es como prender al simpático y dejarlo ahí prendido, ¿no? Pero da la casualidad de que ya hay estudios, este es uno de los que más me gusta, bueno, de hecho fue el primero, el de Loy Lee, que mencionan. El mindfulness puede desencadenar cambios neuroplásticos en las regiones cerebrales que subyacen al control cognitivo y a la regulación afectiva, lo que sugiere que la meditación puede actuar como una especie de ejercicio mental para fomentar la regulación afectiva y posiblemente una efectiva relación costo-intervención en los trastornos del estado de ánimo. Pero por supuesto que el mindfulness tiene un efecto maravilloso para las personas que padecemos. Yo padezco disautonomía del sistema autónomo desde hace aproximadamente como 5 años, después de una cirugía que me hicieron, etc. Y cuando descubrimos yo tenía disautonomía del sistema nervioso, gracias al mindfulness tengo mucho tiempo que cuando yo descubrí que tenía disautonomía, cuando me lo diagnosticaron, entonces dije mindfulness, buenos días, buenas noches, pero conmigo. Y solamente que sea algo realmente muy, muy severo, se me dispara. Mindfulness y sistema nervioso autónomo o vegetativo. Como una carta al editor se escribió en Elsevier un trabajo que se llama modulación, nada más les puse esto porque además es muy largo, modulación del sistema nervioso autónomo evaluado a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante un programa de reducción del estrés basado en la atención plena. Lo que ellos hicieron fue trabajar precisamente con sujetos hipertensos que tenían taquicardias, cardiópatas al final de cuentas, y lo que encontraron fue precisamente que gracias al REVAP había una disminución en la hipertensión y una disminución en la frecuencia cardíaca de estos sujetos cardiópatas. Y por lo tanto, entonces, lógicamente, que se logró que hubiera una modulación adecuada a través del sistema nervioso autónomo gracias al mindfulness. Y ahí es pero se los digo al final, la conclusión, porque me quedan 2 minutos, Dios mío. El mindfulness mejora el balance autonómico, reduciendo la actividad simpática e incrementando la parasimpática, lo que les acabo de platicar. Ahora bien, fíjense que interesantemente durante esta pandemia ya hay reportados trabajos ahora en el 2020 en donde se está utilizando precisamente mindfulness. Hay varios, yo nada más creo que les puse 2.
Uno es precisamente los beneficios de la meditación y del mindfulness, de las prácticas de mindfulness durante tiempos de crisis como las del COVID-19, semejantes al COVID-19. La conclusión es que las prácticas de atención plena y meditación se acoplan bien en diferentes poblaciones a lo largo de la vida y el rango de la capacidad. Y lo más importante es que la introducción de una práctica de atención plena y meditación durante esta pandemia tiene el potencial de complementar el tratamiento y es un método beneficioso de bajo costo para brindar apoyo con la ansiedad en todos. Y cuando dicen todos, no nada más era en los pacientes, sino también en el personal de salud. Hay otro, y este es genial porque se hizo ahora con las apps, ¿no? Con las aplicaciones, que tenemos muchas, y hay algunas sobre mindfulness precisamente, pero ahora hicieron una específica para tiempo de COVID. Se llama una aplicación móvil de mindfulness para trabajadores sanitarios traumatizados por el COVID-19 y pacientes recuperados, una respuesta al uso de aplicaciones digitales y COVID-19. Yo no traje lo que estamos haciendo porque no lo hemos terminado, pero lo único que les puedo platicar es que a partir de marzo comencé a trabajar con un grupo de médicos de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, del INER. Después ellos invitaron a otros compañeros, son chicos residentes del INER, que ahorita no importa su residencia, en qué la estén haciendo, todos son neumólogos. ¿Por qué? Porque le tuvieron que entrar, sobre todo el INER es el hospital por excelencia COVID, y se fueron comunicando entre ellos, etcétera, etcétera, y entraron chicos de la raza, entraron chicos del INP, entraron chicos de especialidades del centro médico, en fin. Y todos ellos residentes, que estaban verdaderamente con miedo, con mucho, pero con mucho miedo, por lo tanto, increíblemente estresados, no nada más por el miedo de enfrentarse a este virus, sino también por el cansancio que implica ahora la forma en la que tienen que trabajar. Salen con sus caritas quemadas de todos lados por el tiempo que tienen que permanecer con los cubrebocas, las mascarillas. Parecen como si fueran astronautas, ¿no? Una capa tras otra capa, tras otra capa, en fin, cosas que, digo, no son usuales y que estresan considerablemente. Entonces, a través de Zoom hicimos precisamente un programa, ¿no? Sobre, no nada más mindfulness, sino mindfulness y compasión, y ellos comenzaron a entrar y comenzaron a disminuir considerablemente sus niveles de estrés. Ya tenemos los resultados porque les aplicamos algunas pruebas, les aplicamos el burnout, el MBI, para medirles el burnout, el síndrome del agotamiento profesional, en fin, algunas pruebas, y ya estamos trabajando con la estadística de esto, y lo primero que vi es que, por supuesto, que disminuye el estrés. No les pudimos aplicar una prueba larga porque de por sí ya estaban cansados, no pusimos ni el SSL-90 ni el Novak, hicimos unas pruebas pequeñas, pero en todas estas pruebas que les hicimos, después de 15 días, y esto fue una cosa maravillosa porque después de 15 días ellos reportan que comenzaron a sentirse diferentes. Las pruebas se las hicimos al inicio y se las hicimos aproximadamente, ¿cuánto fue? Fueron 1, 2, aproximadamente como mes y medio después de todos los días, incluyendo sábados y domingos, todos los días practicábamos, hacíamos la práctica, y todavía no lo puedo mostrar porque los vamos a publicar, espero, pero hay una disminución considerable del estrés. Hay otro que dice efectos de la atención plena y el significado de la vida sobre la angustia psicológica en estudiantes universitarios chinos durante la epidemia de COVID-19, un modelo de mediación en cadena. También hubo disminución del estrés. Ya me pasé 3 minutos, ahí voy. Conclusión: las neurociencias han sentado las bases para recomendar aprender la práctica del mindfulness como una herramienta que favorece el funcionamiento homeostático cerebral, dando como resultado un funcionamiento óptimo psiconeuroendocrinológico inmunológico y por lo tanto una vida menos lastimosa, más productiva, menos dolorosa, más libre.
Recordemos que cuando hablamos de funcionamiento homeostático estamos hablando de un funcionamiento adecuado. Homeostasis significa equilibrio dinámico funcional. Entonces, un sujeto sano es un sujeto que está en homeostasis. Un sujeto que no está en homeostasis es un sujeto que está enfermo, porque no tiene ese equilibrio. Recordemos que la mente es un sexto sentido. Entonces, a través del mindfulness, aprendamos, conozcamos, observemos, miremos simplemente eso. Es decir, como decíamos al inicio, el mindfulness, su objetivo es hacer conciencia. Démonos cuenta de. Es decir, dejemos que nuestra mente libre de obstáculos perciba la realidad tal cual es. Hagamos conciencia. Opino que el mindfulness permite al cerebro su homeostasis, por lo tanto, una conducta armónica, feliz y en paz. Por un mundo compasivo, libre, feliz, gracias por su atención. Y esta es la más bonita de todas. Gracias. Me pasé 4 minutos, me dijiste que tenía que terminar a las 8, me pasé 4 minutos, así es que, bueno, pues ya podemos dejar de compartir la pantalla y pues aquí estoy. Ok, muchísimas gracias, de verdad, por demás sumamente interesante. Todo lo que nos compartiste, me tenías a mí, la verdad, sí como siguiéndote, pero muy interesante. Lo bueno es que la grabé, está grabada, luego se las comparto porque la verdad hay mucha información que nosotros podemos buscar, libros, textos, o sea, no nos quedemos nada más con esto. Metámonos más a aprender, ¿no? A estudiar, a leer. Gracias, Marisa. Y abrimos el paréntesis para, si nos regalas unos 10 minutos más. Claro, por supuesto. ¿Cómo estás? Cómo no, con mucho gusto, gracias. Hola, hermana, ya te vi. Sí, ya también la vi. Ahí está mi hermana. Sí, no, nuestra hermana. Hermosa. Bueno, perdón, pero es mía primero, ya después de ustedes todos se las presto. Qué barbaridad. Y también está Pati también ahí, Pati Torres. Un beso para ti. ¿Dónde está Pati? Por ahí está, mira, está muy romántica porque está con su esposo, que también, y está por ahí Andrés también, meditador, Fidal. Hola, ¿qué tal? Todos, hola, los que tienen hola. la cerrada, hola. ¿Alguna pregunta que tengan la pueden hacer por este chat? Mariano por lo regular luego las hace por chat. Los demás pueden abrir su micrófono y hacerla con toda la confianza. Recuerden, todas las preguntas son buenas. Antonio, adelante. Buenas noches. Habló del sistema inmunológico como un sistema sensorial. Sí, si bien claro. sabemos por las publicaciones de Nayaponika Mahatera, que dice que el sistema perceptual cuando se hace meditación se ralentiza. Pero, ¿cómo funciona ese sistema inmunológico como sistema sensorial? ¿Y cómo es el beneficio, vamos así, a nivel neurona, digamos? ¿Cómo funciona? Porque están conectados, porque al final de cuentas, como les dije hace rato, las hormonas son las chismosas del cuerpo. Entonces, lo importante de esto es que estamos conectados, nuestros sistemas están conectados. Entonces, cuando pasa algo, cuando sucede algo, hay un estresor, imagínate que hay un estresor, entonces lo que sucede es que lo percibe, ¿sí? El cerebro lo percibe, tu amígdala lo percibe, depende del estímulo que sea, manda información sobre todo a la parte prefrontal, orbital, para que decidas qué vas a hacer, si te echas a correr o peleas o te inmovilizas, que es la típica respuesta al estrés. Ok. Pero mientras está pasando eso, también tu sistema inmune lo sabe porque la hormona cortisol, porque hay una cantidad de hormonas que se secretan ante esto, y da la casualidad de que el sistema sensorial, decía yo hace rato, el sistema inmune, es un sistema sensorial porque tiene receptores a muchas hormonas, a todas las hormonas. Te digo que la gran sorpresa, pero así la gran sorpresa, por ejemplo, fue cuando en una célula T hay receptores o más bien sintetiza hormona del crecimiento, tú decías, ¿qué les pasa? Eso no es cierto. O sea, si la hormona del crecimiento creíamos que era para esto, específicamente, ¿sí? No, señor. Y hay receptores en las células para adrenalina, para serotonina, para
colecistocinina, pancreosimina, para lo que te quieras imaginar, para lo que tú quieras. Entonces, en ese sentido es un sistema sensorial que entonces a través de las hormonas se están comunicando el inmune con el endocrino, con el sistema nervioso. ¿Sí me explico? En ese sentido, es que somos seres integrales. Y el sistema sensorial, el sistema inmune está demostrado que tiene todas sus células receptores para todas las hormonas y que además él mismo, sus células, secretan, producen cierto tipo de hormonas. Entonces, las hormonas son las chismosas de nuestro cuerpo, porque te llevan información y te traen y te cata para todos lados. En ese sentido es que es un sistema sensorial. Bueno, sí lo es, porque tiene receptores y secreta hormonas. No sé, espero haber contestado tu... Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues entonces vamos a pasar al examen. Vamos a pasar al examen para todos. Ok, pues muchas gracias. No hay ninguna pregunta más, ningún comentario. Maritza, te agradezco. No, es que dicen que como no entendieron nada, pues mejor así la dejamos. No creo. La verdad está muy interesante todo lo que dijiste. Perdón tantito, Betty. Yo creo que lo más importante de todo es que se tiene mucha información, como decíamos hace rato, más de 4,000 y pico, más de 17,000 y pico artículos de revistas indexadas. Con eso es más que suficiente. Yo ya no necesito saber más, ¿no? Que nos relaciona precisamente el efecto que tiene la plena conciencia o la atención plena o la meditación o el mindfulness, como le quieras llamar, sobre nuestro organismo, y que al final de cuentas la consecuencia es vivir con bienestar. O sea, es una consecuencia beneficiosa. Eso creo que es el resumen más importante. Se me ocurre. No, está sumamente interesante. Bueno, y tu trayectoria, que has trabajado en infinidad de lugares, creo que para darles una prueba de lo que es mindfulness, de lo que es reducción de estrés basado en la atención plena. Es un programa desarrollado por Jon Kabat-Zinn y nosotras lo damos para el público en general, les enseñamos, es una metodología, pero tú eres la especialista en ello. Realmente creo, has estado en cárceles, has dado en sociedades, has estado en muchísimas instituciones, y bueno, todo lo que... He estado en cárceles, sí, pero no he matado a nadie. No, pero has dado talleres de reducción de estrés con compañeras, ¿no? En alguna ocasión, en algún retiro nos comentabas todo el proceso que seguías y la verdad me quedé yo impactada de ver los resultados tan positivos de mindfulness. Entonces, estamos en el camino, compañeros, no lo dejemos, que es lo más importante. Esto es para todos, es una práctica de vida. Ceci, ¿algún comentario más? Yo nada más que igual, Maritza, si pudieras comentar un poquito más de mindfulness y compasión, creo que es importante en este sentido, no nada más quedarnos en lo que es el mindfulness en sí, porque los últimos programas han demostrado en Emory, en esta universidad en Estados Unidos, que hay mayor eficacia en cuanto a los resultados de los programas tradicionales que eran los de Kabat-Zinn, que siguen siendo muy buenos programas, pero que definitivamente lo que es aunado esto con la práctica de la compasión, los resultados ahora estadísticamente y son mucho mejores, ¿no? A lo mejor esa parte que la pudieras comentar. Uy, pues es que ya lo dijiste todo, Arbana. Tendríamos que de alguna manera muy rápidamente decir lo que es la compasión, porque desafortunadamente a veces se malinterpreta. La mayor parte de la gente cree que compasión es lástima y no es cierto. Compasión es el te veo que estás sufriendo y entonces hago lo posible por ayudarte respetuosamente a que dejes de sufrir. Entonces, una manera de dejar de sufrir es precisamente pues a través de la práctica del mindfulness. Lo primero que valdría la pena mencionar es que lo que tenemos que aprender, y eso también lo logramos a través de la práctica, es la autocompasión, porque sale lo mismo que con el amor, ¿sí? No podemos venir a decir que amamos y amamos, amamos a medio mundo cuando nosotros nos maltratamos. Entonces, sí, primero tenemos que aprender a querernos, a respetarnos, a conocernos, etcétera, para que eso mismo yo lo pueda poner en práctica con otros.
Y con la compasión pasa exactamente lo mismo. Entonces necesitamos saber, de hecho, hay pruebas psicológicas que miden autocompasión y compasión, ¿sí? Tenemos que aprender y hacer conciencia, otra vez va de nuevo, hacer conciencia de lo que es la compasión, y al hacer conciencia, pues a través de qué? Pues de la práctica, ¿no? Nos ayuda la práctica del mindfulness, o sea, la práctica, la meditación nos ayuda para poder interiorizar y darnos cuenta si qué tan de veras en serio soy compasiva conmigo misma o no lo soy. Y de ahí entonces poder extrapolar y ser compasivo con los demás. Y el mindfulness y la compasión juntos, bueno, pues ahí está el libro que nos enseñó cuando mencioné a Matthew Ricard, ¿no? Sí, él tiene unos libros sobre compasión maravillosos. También este hombre, Javier Javier García Campayo, con De Marzo. ¿Por qué? Porque están íntimamente relacionados. Porque las personas que practican, que meditan, desarrollan esta capacidad de conciencia, de bondad amorosa, de amor compasivo, y entonces, por lo tanto, lógicamente que va de la mano la práctica del mindfulness con la compasión. No sé, ¿con eso, Ceci? Ese es de Jon Kabat-Zinn, sí. ¿Cómo está? Sí, ese es el segundo. Ahí está. Ajá, ahí está Anatomía del Corazón, otro, ¿sí? Son muy... Este es de Thupten Jinpa. Thupten Jinpa ha sido el traductor de su santidad el Dalai Lama desde toda la vida. Eso, digamos que es su primer traductor. Hay varios libros ahora sobre compasión, mindfulness y sobre compasión, mindfulness y compasión. Sí. Hay varios. De hecho, bueno, yo le mando a Ceci, y Ceci si quiere se los comparte a ustedes, pero vamos a hacer un retiro en línea en septiembre sobre mindfulness y compasión precisamente. Y aparte de eso, un diplomado sobre mindfulness y compasión. Nada más que este tiene la característica de, bueno, si se lo mando a Ceci o te lo mando Betty por si lo quieres compartir, pues sería maravilloso entrar al retiro. Creo que nos hace falta lo pensamos por el momento de la pandemia en la que estamos, ¿no? Ustedes no se imaginan, yo soy psicoanalista y no se imaginan el sufrimiento que hay, porque primero comenzamos con miedo, después incertidumbre, después otra vez miedo, después más incertidumbre, estamos así, ¿no? Y la situación económica, tan difícil para muchísimas personas, la situación económica está crítica, y eso, pues, bueno, comemos todos los días, entonces claro que es un estresor, no es nada más lo quiero para irme a Dubái, no, es para comer, ¿sí? Entonces hay una situación de estrés muy severa. Los médicos, de veras, mis respetos, están exhaustos, se los juro por Dios que están exhaustos. O sea, yo tengo amigos médicos, tengo pacientes que son médicos, y no se imaginan las historias, de verdad no se imaginan las historias. Están en una situación muy difícil y están exhaustos, esa es mi palabra, ¿no? Porque están cansados, muchos se han contagiado, algunos han muerto, afortunadamente muchos se han recuperado, pero si había 10, así por decir algo, si había 10 médicos para atender un área, pues ahorita hay 5, porque los otros 5, 3 están enfermos, uno dijo adiós a la residencia y la otra dijo me voy a mi pueblo para atender a los que están en mi pueblo que no hay quien los atienda, por decir algo. Entonces de 10 hay 5, ya se pueden ustedes imaginar lo que trabajan esos 5, están haciendo doble trabajo. Entonces los médicos están en una situación crítica, son maravilloso todo lo que están haciendo, pero están en una situación muy, muy difícil. Y ellos son los primeros que tienen que saber realmente qué tanta autocompasión tienen, y son los primeros, porque si no, de lo contrario, y si no practican, y si no se ven dentro de sí mismos, si no hacen conciencia, entonces pueden llegar a niveles de burnout, de desgaste profesional, de agotamiento afectivo, emotivo, como le quieran llamar, terribles, pero terribles. Muchos de ellos están así, muchos de ellos ya están así, están cansadísimos, por eso yo lo resumo con esa palabra, están exhaustos. Entonces,
hay, en esta situación de la pandemia, hay mucho estrés, lógicamente, ¿no? No nada más en las familias, en el público en general, porque hay mucho miedo, porque hay mucha desinformación, y no nada más desinformación, sino aparte de la desinformación, es muy incongruente, ¿no? Y unos dicen una cosa, entonces se genera una incertidumbre espantosa. Eso genera estrés. Entonces creo que la práctica, por eso fue que nos decidimos hacer también este retiro, porque pues tratando de cooperar un poco con lo que sabemos que funciona, por todo esto que les dije y por muchas otras cosas más, a que la gente disminuya su estrés precisamente, porque la situación de la pandemia no es cualquier cosa, es una situación crítica. Muchas gracias. La verdad tienes toda la razón. Creamos conciencia entre nosotros. Al hacer mindfulness estamos más conscientes de todo lo que nos rodea, ¿no? Y el amor benevolente hacia todo el sistema médico, hacia los enfermos y hacia la gente que por ignorancia, no puedo llamarle de otra manera, no se cuida. Un abrazo para ti, Marisa. Gracias. Gracias, Betty. Me saludas a Alfonso. Claro, a todos. Claro que sí, está aquí en la otra oficina también. Muchas gracias. Les pasaré por ahí el número de cuenta de la maestra para los donativos. Muchísimas gracias. Yo sé que no cobras, pero muchísimas gracias a todos. Un beso, un abrazo y nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que no les haya dolido la cabeza. No, no. Ya vi, ahí está Patti, ya vi a Patti, ya la vi. Ahí está. Ahí está Patti. Ahí está Patti, ya la vi. Ya la vi, ya la vi. Gracias. Y buenas noches, nos vemos dentro de 8 días. Y Marisa, te esperamos pronto. Muchas gracias. Pronto, si nos puedes regalar otra hora más de tu tiempo. Cómo no, con mucho gusto. Buenas noches a todos. Nos vemos al rato. Gracias. Arvana, te voy a hablar y me contestas. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, que estén bien, gracias. 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 Bye. Nos vemos con el gran maestro también. No se lo pierdan, por favor. ¿Ok? Gracias, gracias. Gracias. Buenas noches. Bye, gracias. Ceci, ¿me contestas? Diría por ahí. Gracias, Mariano. Gracias, Juanita. Gracias, Ale. Gracias, Sandra. Fidalma. Todos, gracias. Me desconecto.